La llamada llegó a las 9:17 de la mañana en punto. Acababa de servirme mi segunda taza de café cuando el nombre de Javier iluminó la pantalla. Por un momento pensé que sería otro marcaje accidental o un rápido solo para ver cómo estás con el silencio habitual de fondo. Pero su voz me sorprendió suave, incluso cálida. «Mamá, te extrañamos. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Como a las 6, casi se me cae la taza». Habían pasado 3 meses desde la última vez que los vi, más desde que alguien me invitó a compartir una comida. «Me encantaría», dije con las palabras casi atorándose en mi garganta. «Llevaré un pie de cereza». «Perfecto», respondió. «A Sofía le va a emocionar». Eso solo bastó para ponerme en movimiento. Desempolvé la tarjeta de receta de mi madre y saqué las cerezas ácidas que había congelado el verano pasado. La masa se formó bajo mis manos como si nunca hubiera olvidado cómo. Mientras el relleno burbujeaba en la estufa, desenterré la bufanda que estaba tejiendo para Sofía. Lavanda con destellos plateados, su favorita. Para el mediodía la temperatura había bajado. La nieve caía en ráfagas. Revisé el horario de autobuses 2 veces, me abrigué en capas y empaqué todo en una bolsa reusable. El pie iba envuelto en aluminio. La bufanda en papel de seda, atada con un listón de satín. Tomé el autobús de las 5:10, la misma ruta que había recorrido 100 veces hacia el vecindario de Javier. Mis dedos hormigueaban por el frío, pero me sentía más ligera que en meses. El chofer sonrió cuando bajé y caminé las 4 cuadras hasta su casa, con cuidado de no resbalar en la acera helada. Su calle estaba adornada con luces navideñas y coronas. A través de las ventanas del frente veía sombras moviéndose, escuchaba música apagada. Todo lucía acogedor, dorado y lleno de vida. Me ajusté la bufanda y subí al porche, con las bolsas en una mano, el pie, en la otra, el corazón firme. A las 6 esos en punto, toqué el timbre, aún creyendo que el frío en mis mejillas sería la última incomodidad de la noche. Estaba en el escalón del porche, equilibrando la bolsa y el pie, mientras la nieve me azotaba los hombros. La luz del porche estaba encendida. La música se filtraba por el vidrio, algo jazz y suave. Toqué el timbre una vez, luego otra, cuando nadie salió. Pasó un minuto entero, luego otro. Cambié el peso de las bolsas intentando que el viento no se colara por mi cuello. La casa que ayudé a pagar con la hipoteca, aún cubierta, en parte por mí, brillaba cálida frente a mí. Pero la puerta seguía cerrada. Al fin se abrió un poco, solo unos centímetros. Clara estaba ahí, con el rostro tenso tras una sonrisa forzada. Llevaba el suéter azul marino que le regalé en Navidad. «Ay, Mariana. Qué mala hora. Tenemos visitas», dijo echando un vistazo atrás. Parpadeé. Javier me invitó. «¿A la cena?». Dudó, luego asintió rápido. «Sí, es cierto. Solo espera un segundo. Sí, déjame checar con él». Y sin esperar mi respuesta, cerró la puerta. Me quedé ahí, aferrando el plato envuelto como si fuera una disculpa. Mis botas empezaban a empaparse. La nieve se acumulaba silenciosa alrededor de mis tobillos. Miré hacia la ventana y vi un destello de cabello rubio Sofía, mi pequeña, mi copo de nieve. Corrió en calcetines, dejando una estela de risas. La bufanda lavanda que le tejí le colgaba del cuello. Otro minuto. 2. Volví a tocar el timbre. La música adentro se había vuelto más fuerte. El murmullo de la charla subía en oleadas. Finalmente la puerta se abrió un poco más y Javier salió. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Mamá, ¿sigues aquí afuera?». «No me he movido», dije con más filo del que quería. Suspiró frotándose la nuca. «Mira, está un poco caótico ahí adentro. Vinieron unos amigos de Clara. Andamos cortos de comida y espacio. Tal vez mañana». Lo miré fijamente. Traje el postre y la bufanda de Sofía.
Miró hacia la casa, luego bajó la voz. Mañana sería más fácil. Asentí lentamente retrocediendo desde la puerta. No ofreció más antes de volver a entrar. La puerta se cerró suavemente. Me giré hacia los escalones, pero no caminé. Todavía no podía. El viento arreció mientras estaba ahí con las manos apretando las asas de la bolsa. El aluminio del pay crujía con las ráfagas y sentía cómo el calor se le escapaba, como si tuviera un lugar mejor a donde ir. Mi abrigo se pegaba a mí, empapado hasta el forro. Cambiaba el peso de un pie al otro, intentando mantener el frío fuera de mis huesos, pero el hielo ya se había acomodado. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. Mis dedos se entumecieron, pero no podía irme. No aún. Seguía pensando que tal vez Javier regresaría, abriría la puerta de par en par, diría que lo sentía, que fue un error. Pero solo tenía el parpadeo de movimiento tras las cortinas y el olor a ajo y pollo asado colándose por las rendijas. Entonces llegó el sonido de copas chocando. ¡Un brindis! Y la voz de Clara, afilada e inconfundible, cortó por la ventana como navaja. ¡Que espere! Siempre quiere que todo gire alrededor de ella. Las palabras golpearon más fuerte que el viento. Mis rodillas temblaron. Apoyé una mano en la columna de piedra junto a la puerta, estabilizándome. El pay se deslizó un poco en mi brazo. No lo ajusté. No me moví. Esa voz. Esa mujer que una vez lloró en mis brazos tras su pérdida, a la que llevé a su primer ultrasonido, para quien escribí cheques cuando no podían pagar las cuentas del hospital. Esa voz me arrojó a la nieve. Adentro las risas subieron otra vez, el roce de cubiertos, la risita de mi nieta. Crié a Javier sola. Limpié oficinas hasta medianoche. Me salté cenas para que él comiera más. Cuando él y Clara compraron esa casa, fui la cofirmante. Mi nombre está en el título. Pagué la mitad del enganche y sigo cubriendo la colegiatura de Sofía cada mes, sin falta. Pero aquí afuera en el frío, todo eso no valía nada. Para ellos no era madre, no era persona. Era una cartera con una sonrisa cálida y una memoria que debía desvanecerse. Y en ese momento, algo dentro de mí sí lo hizo. Algo viejo, suave y leal. Se rompió. Mis dedos estaban rígidos y lentos mientras rebuscaba en mi bolso. El frío había agarrotado mis articulaciones, pero al fin saqué mi viejo celular de tapa. Apenas tenía batería, pero se encendió en mi mano, como si entendiera la urgencia. Desplacé los contactos y encontré el número que nunca pensé que usaría. Banco de la Cumbre, habla Laila. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Estabilicé mi voz, aunque mis labios temblaban por más que el viento. Sí, necesito congelar unas cuentas. ¿Es usted la titular principal? Sí, dije. Y cofirmante en varias otras. Quiero que todo se detenga. Ahorros, cuentas conjuntas, líneas de crédito, la hipoteca. Si mi nombre está en ello, quiero que se bloquee. Me pidió la información habitual. La recité con precisión mecánica. Años de ser la responsable, la confiable me habían enseñado a mantener la compostura, incluso ahora cuando mi corazón latía como tambor de guerra bajo mi abrigo. Habrá una ventana de 90 minutos antes de que las cuentas estén totalmente restringidas, dijo Laila con suavidad. ¿Quiere un correo de confirmación? Sí. Envíelo a mi dirección registrada. Y Laila, sí, señora, haga una nota. La razón es abuso emocional y mal uso financiero. Quiero eso en el registro. Terminé la llamada y dejé caer el celular en mi bolsillo, dejando mi mano descansar contra mi muslo. El entumecimiento ya no era solo del frío, era más profundo, más tranquilo de alguna forma. Por la ventana aún los veía. Clara alzaba una copa de vino con las mejillas sonrojadas por la celebración. Por nosotros, dijo riendo. Algunos simplemente no saben cuándo. Ya no se les necesita. Javier también levantó su copa. Ni siquiera miró hacia la ventana.
El pie se había enfriado en mis manos. La bufanda, aún envuelta en papel, colgaba húmeda de mi bolsa. No lloré. Ya no. Solo me enderecé, me di la vuelta y caminé hacia la esquina donde la nieve se encontraba con la calle como una frontera que ya no temía cruzar. El sol se coló por las persianas, trazando líneas pálidas en el suelo de la sala. No llegué al cuarto anoche. Mis rodillas dolían por quedarme dormida acurrucada en el sofá, aún con el abrigo y las botas a medio quitar. Pero mi mente, de alguna manera, estaba más clara que en años, sin llamadas perdidas, sin mensajes, sin un «¿Llegaste bien, mamá de Javier?». No esperaba una disculpa, pero el silencio, ese silencio frío y deliberado, fue una confirmación que no sabía que estaba esperando. Me serví una taza de café, me senté con un pedazo de pan tostado de ayer y miré por la ventana mientras la nieve comenzaba a derretirse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia de hacer nada por nadie. A las 9:03 de la mañana, mi celular empezó a vibrar. Clara. Otra vez. Javier. Uno tras otro. Lo dejé sonar hasta la tercera ronda. Luego contesté. Mamá, dijo Javier sin aliento. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de café. Buenos días a ti también. La tarjeta de Clara fue rechazada. Está humillada. Estábamos en la caja con un carrito lleno de compras y... Imagino que fue incómodo, dije con calma. ¿Congelaste las cuentas? Todo. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Alejé el celular un segundo solo para escuchar el sonido de su pánico sin sus palabras. Luego lo acerqué, porque dejé de financiar a quienes me tratan como una factura de luz. Su voz se quebró. Mamá, tenemos gastos. La colegiatura de Sofía, la hipoteca. Nada de lo cual hablaron conmigo, dije. Solo asumieron que seguiría pagando. Que seguiría parada afuera, en el frío literal y figurativamente, mientras ustedes brindaban por su comodidad. Hubo silencio al otro lado. ¿Luego podemos hablar de esto? En persona lo consideraré, dije, cuando el respeto entre en la conversación. Colgué y puse el celular en la encimera. Afuera, la nieve empezaba a gotear de las ramas una gota, a la vez despejando el camino, para que algo más creciera. El golpe llegó justo después del mediodía. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Podía escuchar la respiración cortante de Clara a través de la puerta, como si hubiera corrido en tacones desde la calle. El silencio pesado de Javier la seguía un compás detrás. Abrí la puerta, pero dejé la mosquitera cerrada. Mamá, dijo Javier rápido, solo queremos hablar. Desenganché la mosquitera, pero no me hice a un lado. Pueden decir lo que necesitan desde el porche. Clara cruzó los brazos con el abrigo mal puesto, sobre ropa de estar en casa. Esto es ridículo. Estás actuando como una mujer que por fin está trazando líneas, dije. Puso los ojos en blanco. Levanté el sobre en mi mano. Estas son las condiciones. 5 reglas. Simples. Clara resopló. Reglas. Javier le tocó el codo suavemente. Déjala hablar. Asentí y desdoblé la hoja. 1. Solo cubriré lo esencial de Sofía, su colegiatura, ropa básica y comidas cuando esté conmigo. No más días de spa, clases privadas, ni ropa de boutique con mi dinero. Los labios de Clara se abrieron lista para discutir, pero Javier levantó la mano. 2. No más cargos de lujo en cuentas ligadas a mi nombre. Ni vacaciones, ni suscripciones, ni listas de regalos. Murmuró. Nos estás castigando por una mala noche. 3. Continué ignorándola. Clara debe encontrar trabajo en 30 días. Cualquier trabajo. Quiero ver esfuerzo, no excusas. Rió cortante y amarga. Tengo una maestría en sociología. Entonces sabrás adaptarte, dije. 4. Cualquier falta de respeto verbal, emocional o pasivo-agresivo resultará en la cancelación permanente de todo apoyo financiero. Y 5, preguntó Javier en voz baja. 5, me tratan como madre, no como cajero automático, no como sirvienta, no como carga, como madre. Clara se giró hacia Javier
con una risa que no llegó a sus ojos. Se le fue la cabeza. Lo observé de cerca, esperando su reacción. Su mandíbula se tensó. Me miró como queriendo disculparse, pero sin encontrar las palabras. Si están de acuerdo con las condiciones, dije, saben dónde encontrarme. Y cerré la puerta antes de que pudieran decidir con qué parte de mí pelear. El silencio duró más de lo que esperaba. Ni una llamada, ni un mensaje. Por un momento, pensé que tal vez habían aceptado las condiciones a su manera desapareciendo. Luego, al quinto día, escuché un golpe, solo uno. Firme. Abrí la puerta y vi a Javier solo con los hombros encorvados, los ojos hundidos y enrojecidos. Parecía el niño al que acunaba en las noches de fiebre, solo que más viejo, cargado con cosas que no sabía nombrar. Lo dejé entrar sin preguntar. Se sentó en el sofá, como si no fuera la primera vez que lloraba ahí. Ella dijo, comenzó con la voz quebrándose, que no se casó conmigo para vivir como clase media. No dije nada, solo. Esperé. Miró sus manos. Clara. Anoche. Le dije que iba a empezar a hacer un presupuesto, tal vez buscar un coche más barato. Se rió. Dijo que sonaba como un hombre con una mamá rica que dejó de darle su mesada. Me senté a su lado lentamente, dejando que el peso de eso se asentara entre nosotros. Pensé que estábamos construyendo algo juntos, susurró, pero yo era el que construía y ella la que gastaba. Me dije que estaba bien, que yo era el proveedor, que era amor. Se giró hacia mí con los ojos suplicantes. ¿Estaba ciego, mamá? No, dije suavemente. Estaba sobreviviendo. Pero ahora que lo ves, ¿qué harás? Se presionó las palmas contra los ojos. No lo sé. Le toqué el hombro. Entonces empieza por no fingir más. Lloró entonces con todo el cuerpo sin guardarse nada. No lo había visto así desde el funeral de su padre. Y mientras lloraba, le acaricié la espalda y me quedé callada sin ofrecer soluciones, solo presencia, la que él una vez conoció, pero olvidó. Cuando al fin se enderezó más calmado, preguntó si tenía té. Serví 2 tazas y nos sentamos en mi cocina silenciosa. El vapor subía girando entre nosotros como aliento en un vidrio, aclarando lentamente lo que había estado nublado por tanto tiempo. Llegó como un trueno, ruidosa, repentina, llena de rabia. Apenas tuve tiempo de abrir la puerta antes de que Clara se abriera paso al porche con las mejillas encendidas y la respiración cortante. Tú pusiste a mi esposo en mi contra, espetó. No me inmuté. No, Clara. Le recordé quién sostenía el paraguas mientras llovía la tormenta. Resopló. ¿Te crees lista? Solo estás amargada porque estás sola. Y aún así, dije con calma, nunca me he sentido más completa. Su rostro se torció no de enojo, sino de miedo. Retrocedió un paso hacia el barandal, luego bajó la mirada. No he trabajado en casi una década, murmuró. ¿Qué esperas que haga? ¿Solicitar en una cafetería? ¿Doblar ropa en un centro comercial? Si ahí es donde empiezas, sí, dije. Porque así se ve la supervivencia. No puedes reclamar impotencia cuando has vivido del esfuerzo de alguien más. Bajó la voz. Tengo una hija. Y yo también, dije. Por eso dejé de permitir que la mía se ahogue en expectativas que nunca me pidieron cargar. Por un segundo sus ojos titilaron. Tal vez algo hizo clic. Tal vez no. Se abrazó como si tuviera frío, aunque la nieve ya se había derretido del porche. Si no descongelas las cuentas, dijo, me llevo a Sofía. Nos iremos con mi prima a Sonora. No la volverás a ver. Ese golpe dolió como cuchillo. No por la amenaza, sino porque pensó que funcionaría. ¿No estoy reteniendo a tu familia como rehén? Clara, dije. Tú lo estás haciendo. Me miró insegura. Tú convertiste el dinero en cadenas. La ayuda en expectativa. Quieres que Sofía crezca, aprendiendo que el amor se compra, no se gana, vete. Pero no financiaré esa lección. Su barbilla tembló, pero no habló. Se giró bruscamente y bajó los escalones.
sin despedida. Solo furia en sus tacones y algo más de bajo pánico tal vez. O vergüenza. No la seguí. Me quedé ahí respirando la quietud que dejó y esperé a ver qué versión de ella aparecería después. Era el atardecer cuando escuché el golpe, suave, no exigente. Abrí la puerta y vi a Javier con una maleta en la mano y a Sofía a su lado en un abrigo morado, acolchado con las mejillas rosadas por el frío. Sus mitones apretaban un búho de peluche que le regalé hace 2 navidades, el que usaba para dormir antes de que Clara decidiera que era demasiado anticuado. No esperó a que preguntara. «Nos quedaremos contigo». Por un tiempo dijo en voz baja. Le dije a Clara que necesitaba espacio, y lo dije en serio. Me hice a un lado con el corazón apretado mientras entraban. Sofía me dio una sonrisa mientras se quitaba las botas. La inscribí en la escuela pública, continuó Javier. Tuvimos que sacarla de la academia, la colegiatura venció y... bueno, ya sabes, asentí. Ni siquiera lloró, añadió con la voz quebrándose. Solo preguntó si podía sentarse en tus piernas y escuchar una de tus historias de nieve otra vez. Mis rodillas se doblaron instintivamente mientras me agachaba a su lado. ¿Quieres la del ventarrón? Que llevó al cartero 3 calles más allá. Asintió riendo. La abracé, hundiendo mi rostro en su bufanda. Su calor llegó más profundo que las capas de lana entre nosotras. Más tarde, preparé chocolate caliente mientras Javier encendía la chimenea. Noté que aún recordaba dónde estaba la leña que apilaba los troncos en pirámide como le enseñó su padre. Nos sentamos juntos en el resplandor, con Sofía acurrucada a mi lado, sus deditos trazando las líneas de mi palma. No sé cómo empezar de nuevo, dijo Javier mirando las llamas. Ya lo hiciste, respondí, en el momento en que decidiste dejar de fingir. Asintió lentamente. Reconstruiremos, dije pasándole una taza, pero no con calor prestado, no más parches para lugares fríos con el fuego de alguien más. Esta vez viene de nosotros. Me miró entonces con ojos más claros, la mandíbula menos tensa, y asintió otra vez. Afuera, el viento aún aullaba entre los árboles, pero aquí adentro el calor era real y nadie tenía que ganarse su lugar soportando el hielo solo. Empezó como una idea pequeña: 3 sillas plegables en el sótano de la biblioteca, un termo de té de canela y un volante que pegué en la pared de la lavandería: protege tu pensión, protege tu poder, un taller para mujeres que ya no pueden más. No esperaba que nadie viniera, pero lo hicieron. Ese primer sábado éramos 12 mujeres con historias como la mía y algunas aún más duras. Una había pagado la hipoteca de su hijo por 12 años. Otra cuidaba gratis a 4 nietos mientras su hija vacacionaba en Los Cabos. Lloramos, reímos, hicimos listas de lo que ya no toleraríamos. El periódico local publicó una nota sobre el grupo. Luego un blog regional lo retomó. Antes de que me diera cuenta, mi nombre se mencionaba junto a palabras como resiliencia y empoderamiento de adultas mayores. No pedí atención, pero tampoco la esquivé. Para la primavera lideraba sesiones completas en el centro comunitario. Hablábamos de presupuestos, derechos legales, valentía emocional. Conté mi historia no para ser dramática, sino para ser honesta. Les hablé de la bufanda, la nieve, la puerta que no se abrió. Sobreviví una tormenta, decía, pero el hielo ya estaba en cómo me hablaban. Javier viene todos los domingos ahora. Trae a Sofía, que ha adoptado usar calcetines desparejados y hacer demasiadas preguntas sobre ardillas. Está floreciendo. Su maestra envió una nota la semana pasada diciendo que es la lectora más imaginativa de su clase. Javier vive a 3 cuadras en un dúplex rentado con un porche que cruje y una buena vista de los árboles. No es la casa que confirmé, pero es el hogar que se ganó. Clara encontró trabajo en Oaxaca, entrada de datos algo estable.
Ella y Javier comparten la crianza por correo y llamadas programadas. La paz es frágil, pero está ahí. A veces eso basta. La semana pasada, después de que Sofía me ayudó a colgar un comedero para pájaros fuera de la ventana de mi cocina, susurró en mi hombro mientras le ajustaba la bufanda. Creo que eres mágica, abuelita. Hiciste que el frío se fuera. Sonreí en su cabello, la abracé más fuerte y pensé, tal vez la tormenta no fue lo que me rompió, tal vez fue lo que encendió la chispa.